Amados y amadas en el Señor, muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al quinto domingo después de Epifanía. Hoy nos reunimos aquí a través de las redes sociales, a través de internet, desde la iglesia del templo, en realidad, desde el templo de la iglesia evangélica luterana en Osorno, la comunidad San Juan. Quien les saluda es el pastor Miguel Ángel Núñez. Y hoy día es un honor poder compartir con ustedes la Sagrada Escritura, la predicación, poder orar juntos y cantar juntos. Los invito a que pedamos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partamos cantando el primer himno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu justo Señor. Jesús el esposo con fuerte clamor anuncia que viene vestido de honor. Falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Vean, compañeros, vean sin temor, que está con nosotros el Consolador. Sigue la senda del fiel pecador, se enfrenta en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mayor. Amados en el Señor, el versículo bíblico del día de hoy es del Salmo 147, versículo 3. El Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor sana a los quebrantados de corazón. Los invito a tener un momento de oración. Oremos. Todopoderoso Dios, tú enviaste a tu único Hijo como la palabra de vida, para que nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan. Ayúdanos a creer gozosamente lo que las Escrituras proclaman. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanas y hermanos, a leer el Salmo número 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes a los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra,
El que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Después de haber escuchado ese salmo, hermoso salmo, ahora los invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo del 29 al 39. De este texto va a tratar la reflexión bíblica del día de hoy. Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno y cada una de ustedes. ¿Cuántas veces tenemos esa típica frase que decimos: este sí que no se levanta más? O también le aplicamos esa frase a nosotros mismos: de este problema económico no me levanto más, de este problema físico, moral, espiritual, depresivo, angustioso, no me levanto más. Estas frases, esto que decimos a otros y que nos decimos a nosotros mismos, nos impiden muchas veces vislumbrar cuál es la esperanza, una esperanza posible. Jesús vino para revertir esas cosas, para revertir los problemas de esperanza, para revertir el decir que la muerte, la oscuridad, tiene la última palabra. Eso no lo tiene Jesús, la última palabra. Queridos hermanos, vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar de la esperanza que trae Jesús, a qué vino Jesús, que nos muestra claramente en este texto, y también poder hablar un poquito de algunas desviaciones que tenemos en la imagen de Jesús. Imágenes que nosotros mismos nos vamos creando de Jesús, esperamos de Jesús y muchas veces nos desilusionamos porque tenemos una imagen errada de Jesús. Tengamos un momento de oración en silencio. Amado Dios, te agradecemos por tu santo evangelio, agradecemos por esta hermosa escritura. Abre nuestros corazones, nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor. Bendice a este predicador para que las palabras que salen de acá sean inspiradas por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, el texto que acabamos de escuchar es un texto del Evangelio según Marcos, y tenemos que recordar que el Evangelio de Marcos, los que han estado estudiando últimamente el Evangelio de Marcos, ya sea con el pastor Alexio o conmigo, ya sabemos que este evangelista
se toma de las palabras, de las vivencias que tuvo el apóstol Pedro, ¿ya? Simón Pedro. Varios de los acontecimientos que pasaron fueron relatados por el mismo Pedro y Marcos recaba esa información, ¿ya? Además de otras fuentes, pero también principalmente del apóstol Pedro. Y lo digo esto de manera clara y en la introducción de este sermón, porque tenemos acá una sanación de la suegra de Pedro. Interesante, quizás el mismo Pedro se lo contó al evangelista o el que escribió el evangelio. Y tenemos la sanación de una suegra que también echa por la borda un grupo de la iglesia cristiana que dice que Pedro era célibe. Acá habla de la suegra de Pedro y eso lo echa por debajo. Esto es bueno ir aclarando estas cosas desde la misma escritura. Y si se dan cuenta, en el evangelio que acabamos de leer, en el versículo 29, dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Si se dan cuenta, ocupa la palabra tan pronto. En otras versiones habla de inmediatamente. Podemos darnos cuenta que Jesús tenía prisa. Había un tono de urgencia en esta narración. Incluso después, en el versículo 30, dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Nuevamente vuelve el tono de urgencia a la narración de este evangelio. La suegra de Pedro estaba postrada, acostada, con fiebre. Y a Jesús de inmediato se le hace saber. Lo voy a invitar, si es que tiene la Biblia, que vayamos al versículo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Si se dan cuenta que hay tres acciones que hace Jesús. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. En la actualidad eso lo podríamos ver de manera común, ¿cierto? Cualquier hombre se puede acercar a su abuela, a una tía, a una mujer, levantarla de la mano, ¿cierto? Incluso eran parte de los buenos modales que teníamos en nuestro país en algún momento, ¿eh? De tomar de la mano, bajarla de la micro, ¿cierto? Del bus. Pero acá hay que dejar en claro que en ese tiempo, en ese contexto de Jesús, no era muy habitual que cualquier hombre tomara la mano de otra mujer, menos si esta mujer o este hombre estaba enfermo. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa religión, en ese contexto judío, se creía que la persona enferma era pecadora y que transmitía de una u otra forma el pecado o la suciedad de esa enfermedad. Es por eso que hay que tener en claro que acá Jesús, más que un gesto amable, es un gesto no habitual, tomarla de la mano. Quiero enfocarme nuevamente en estos tres acciones que hace Jesús. Si usted toma apunte del sermón, quiero que lo anote. Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta a esta suegra de Pedro. El toque de Jesús fue sanador. Incluso en unos capítulos después de este texto, posteriores, Jesús se acerca a un leproso y lo toca también. O sea, el toque de Jesús es sanador. Eso no cabe duda. Si se dan cuenta que Él no tiene miedo, Jesús, de tocar donde hay necesidad. A Él no le dio miedo que esta mujer estuviese con fiebre.
a Jesús no le dio miedo que el leproso estuviese con lepra. Jesús se acerca, lo toca y sana. No puede salir otra cosa de Jesús. Jesús es el mismo creador. Jesús solo puede dar vida en abundancia, nunca muerte. Si se fijan, este versículo dice: Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Se le quitó la fiebre, se le quitó lo que no la dejaba hacer para lo que Dios le había hecho, servir. Y esta palabra, servir, en el griego se dice diaconía. Y diaconía tiene un componente especial en nuestra iglesia y en las iglesias luteranas. Quizás la comentamos, se conoce la palabra diaconía. Es servir al prójimo desde el amor de Dios. Esta mujer, esta suegra de Pedro, aquello que la tenía postrada, aquello que le impedía hacer para lo que Dios le había hecho, que era para servir a otros, le fue quitado. La fiebre le fue quitada. No solamente la suegra de Pedro fue creada por Dios para hacer diaconía, para servir, sino que el mismo Jesús dice que no vino para ser servido, sino que para hacer diaconía, para servir. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, fue creado para entregarse a otro. Fue creado para seguir el ejemplo del mismo Jesucristo. Él nos vino a mostrar qué es lo que, de una u otra forma, para qué fuimos creados. Para entregarse hasta el último por otros, por otras. Jesús la reintegra. Fíjense en el versículo 32. Al atardecer, ¿cierto? Cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a todos los enfermos y endemoniados. De manera que toda la población se estaba congregando a la puerta, dice el versículo 33. Y en el 34 dice que Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios. En el versículo 35 dice: muy de madrugada, todavía cuando estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y por fin, cuando lo encontraron, le dijeron: el mundo te busca. Y en el versículo 38 Jesús le responde: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para eso he venido. Hermanos, hermanas, Jesús está sanando a muchos. Sanó a un endemoniado antes de la suegra de Pedro, después sanó a la suegra de Pedro y a muchos que se agolpaban afuera de la casa de la suegra de Pedro. Jesús sanando nos muestra cómo va a ser el restablecimiento del reino de Dios, el gobierno de Dios. Él nos muestra la manifestación de que cuando Él vuelva, todos seremos sanados. Nos agolparemos ante Él y el Señor nos sanará por completo. Y ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas. Acá en estas sanaciones hay un adelanto y también una muestra de que Él es el que sana, Él es el que toca, Él es el que se acerca a nosotros para levantarnos y restablecernos. Esa gente que se agolpa, que se moviliza por Jesús, no sabemos si es que estaban ahí por la predicación de Jesús de que el reino de Dios estaba cerca o por los milagros, un hacedor de milagros. En el versículo 35, ya de madrugada, Jesús se va a un lugar desierto.
Pero en ese lugar donde está Jesús, en ese entorno, ¿ya? No había desierto. Lo que quiere decir esta narración es que se fue a un lugar tranquilo, solitario. ¿Para qué? Para estar en comunión con el Padre y para que de una u otra forma Jesús, a través de esa oración, quiere recalcular, volver a poner en la balanza y volver a redirigir su misión, que no era hacer milagros, sino que su misión, dice en el versículo 38, vámonos a otras aldeas para que también yo pueda predicar, porque para eso he venido. Jesús vino a anunciar de que el reino de Dios estaba cerca, de que el reino de Dios también y los que lo iban a seguir no iba a ser solo fama, no iba a ser un grupo de milagreros, sino que anunciar cruz y anunciar resurrección. Anunciar cuál era la forma de cómo seguir a este Jesucristo. Con cruz, con sufrimiento, pero con resurrección. No solo con fama, retribución, sino que con cruz y resurrección. Si se dan cuenta acá, Simón Pedro lo trata de ir a buscar y lo más probable es que lo haya reprendido, le haya dicho, pero ¿cómo, Jesús? Tú te andas escondiendo y la fama está allá, están buscándote para que tú sigas haciendo estos milagros y nosotros sigamos en lo top de lo top en esta ciudad. Pero Jesús, ¿qué les dice? Vámonos a otras ciudades. De esto no se trata, del milagro barato, de las promesas de prosperidad económica, que tantas pseudo iglesias cristianas en la actualidad lo dicen, sino que se trata de otra cosa, hermanos. Se trata de anunciar las promesas de Dios, las promesas de perdón de pecados, las promesas de resurrección y de vida eterna, no del milagro tal y cual. Porque puede ser que ese milagro tal y cual que quizás tú estás pidiendo en la actualidad no sea voluntad de Dios. Hermanas, hermanos, en este texto, que es un texto corto, pero da para mucho, acá puedo seguir 50 minutos predicando, pero no los voy a aburrir en sus casas. Por un lado, podemos identificarnos con la suegra de Pedro. En este mundo caído hay fuerzas que nos tiran para abajo, nuestras fuerzas anímicas, espirituales, hay cosas que nos postran, ¿cierto? Que no nos dejan movernos, quizá una vergüenza, la culpa, una tristeza, desconfianza, frustraciones, fracasos, heridas del pasado que nos tienen postrados como esa suegra de Pedro. Esa fiebre que tenía la suegra de Pedro quizás es una de estas cosas que yo le dije. Alguna frustración, algún tema del pasado. Y que solo eso te lleva a solo concentrarte en ti y no estar al servicio de otros, haciendo para lo que Dios te creó, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que es servir a otros. O nos podemos identificar con los discípulos de Jesús, que creían que seguir a este Jesús era fama, era todo ok, todo cool, todo fantástico. Si lo decimos en palabras actuales, todo bacán. Pero Jesús nos muestra de que a pesar de que nos podamos identificar con suegra de Pedro o con los discípulos, una postrada y otra siguiendo a Jesús por razones diversas, equivocadas, desviadas de lo que Dios quería, Jesús se muestra acá como un restaurador.
Por una parte, Él sana con el toque, según Él lo estime necesario. Y también por otra, redirige con su palabra a las personas que lo están siguiendo por los motivos equivocados. Hermanos y hermanas en el Señor, lo importante acá, mis queridos y queridas, es la predicación de la buena noticia. Hemos hablado los últimos 2 domingos de la buena noticia, tanto el obispo Alexis como yo. La buena noticia es que Jesús ha venido a tocarnos. Él bajó a este mundo caído para tocarnos, y Él nos toca sin miedo. Él empezó a tocarte a ti desde tu bautismo, imagínate. Y su toque actual en el día de hoy es a través de la palabra de Dios, te está tocando, y también a través de los medios de gracia, que es la Santa Cena y el bautismo, para que nuestra salud sea restaurada, para que podamos ser reincorporados atrás de los pasos de Jesús y podamos ir sirviendo a otros, no solamente a creyentes, sino que también a no creyentes, para que puedan conocer esa buena noticia. La predicación de que el reino de Dios está cerca, de que tenemos un Salvador que restaura, que perdona nuestros pecados y que nos ofrece esa vida eterna y perdurable, que va más allá de nuestros límites y capacidades humanas. Que el Señor en el día de hoy pueda tocarte a través de esta palabra, pueda levantarte en medio de tus frustraciones, en medio de tus fiebres que te tienen postrados, y puedas mirar al otro, puedas hacer la buena obra no para Dios, sino que para el otro, y puedas también llevar este mensaje de Dios a otros. Que la palabra predicada en el día de hoy también te redirija a no solo esperar grandes manifestaciones y milagros de Jesús y que Jesús cumpla todas las cositas que tú quieres, sino que seguir a Jesús es cruz, es sufrimiento, es muerte de nosotros mismos, pero resurrección. Es una muerte de nosotros mismos con esperanza. Es cargar la cruz, pero sabiendo de que el Señor la tomará nuestros pecados y los pondrá en su cruz. Quiera el Señor en el día de hoy que te muestre su poder sanador a través de esta predicación y que este toque de gracia te levante, te libere y te reincorpore al trabajo en el reino de Dios. Que así sea. Amén. Amado Padre Celestial, en el día de hoy te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que seas nuestro piloto, que seas nuestro guía y que nos puedas dirigir, Señor, en nuestra vida. Toca, Señor, a todos los que están en este momento escuchando este sermón, viendo este sermón. Levántalos, Señor, reincorpóralos y que puedan tomar su cruz y seguirte, Señor. Predicando la palabra, anunciando el Evangelio a creyentes y no creyentes. Porque eso es lo que nos da prisa. Ese es el tema urgente en la actualidad. Protege, Señor, a los que se sienten incómodos, a los que creen que no van a poder salir de los problemas que están. Devuélvele la esperanza, Señor, de que tú tienes un futuro promisorio para cada uno de nosotros, ya que estamos en tus manos, Señor, y tu voluntad siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, los invito a cantar Cristo, mi piloto sé. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a celoso sofrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto
las aguas tú, el Señor, cual piloto me guiarás. Cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y mi bajel, quiero oír tu voz decir en tu pecho al descansar: tu piloto siempre soy, nada temas ya del mar. Amén. Hermanos, hermanas, después de haber cantado ese maravilloso himno, el Cristo mi piloto sé, los invito a que juntos digamos nuestra confesión de fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Los invito a que tengamos un momento de oración en silencio, donde podamos poner nuestros motivos de oración en las manos de Dios. Amado Dios, en este día te pedimos y te damos gracias por cada uno de los hermanos que está hoy presente, y dejamos en tus manos, en el altar de oración, cada una de sus peticiones. Te pedimos que gobiernes a tu Santa Iglesia Cristiana, que guíes a todos los líderes de la Iglesia en el amor a tu palabra y en santidad de vida, que pongas fin a todos los cismas y causas de escándalos a los que desean creer, y que traigas al camino de la verdad a todos los que se han extraviado. Amado Señor, también dejamos en tus manos este proceso de vacunación que estamos viviendo a nivel mundial, especialmente en nuestro país, para que puedas ocupar a los equipos de salud, a las autoridades, con sabiduría en este proceso, en esta etapa. Te pedimos que concedas paz y justicia a todas las naciones, que preserves a nuestro Chile de la discordia, de la contienda, que dirijas y protejas a los que ejercen autoridad civil y que bendigas y guíes a todo tu pueblo. Te pedimos, Señor, que perdones a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, y que nos ayudes a reconciliarnos con ellos. Todo esto y lo que tenemos en nuestro corazón, que tú conoces, lo dejamos a los pies de tu cruz con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de este Jesús que se acerca, que toca, que levanta, que sana y que también enmienda, que también redirige, redirecciona los pasos de los discípulos. Ese es Cristo, ese es nuestro Dios, como decía Lutero, ese es nuestro castillo fuerte. Los invito a que cantemos este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo.
queridos hermanos y hermanas, recibamos la bendición del Señor. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda a todos vivir en armonía unos con otros, en conformidad a Cristo Jesús. Amén. Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría y paz, y así se sientan cada día más esperanzados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga ahora y siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor, que Dios les cuide, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerde, ser tocado por Dios también es leer la palabra de Dios. A través de su palabra, Dios nos toca día a día. Un abrazo, que tengan una buena semana.